Bueno, muchas gracias. Debo decir primero que estoy muy feliz de estar aquí en Lima. Perú es un país muy especial para mí. Me hubiera encantado vivir en Perú algún momento de mi vida. De tiempo. Bueno, veamos. Eh, mi infancia en Guayaquil tiene esta curiosidad. Guayaquil es un puerto. Entonces, Guayaquil es un lugar muy diverso, donde tú en la escuela convives con niñas, que el papá es argentino, que el papá es español, que el papá es libanés, o chileno, o colombiano. Entonces, hay una mezcla, porque el puerto llega a todo el mundo y como que empieza Guayaquil, en Guayaquil la gente digamos que no conserva tanto el asunto de la migración, sino que se vuelve Guayaquil. Y yo soy hija de un cubano exiliado, entonces mi mirada siempre ha estado enfocada a los otros, a los viajes, al pertenecer o cómo perteneces a un lugar en el que tu familia no siente que pertenece. En el caso de mi papá, como era un exiliado, mi papá siempre estaba pensando en volver a un lugar en que ya no existía. Y mis amigas también, todas tenían unas herencias que no eran precisamente guayaquileñas, no eran precisamente ecuatorianas. Entonces, yo tengo esta sensibilidad de alguien que nació en un pueblo, alguien que creció viendo mucha gente con distintos acentos, con distintas procedencias, y también siendo hija de alguien que era exiliado y que pensaba que iba a volver. Yo fui educada para volver a Cuba, entonces fui educada sin tener, o sea, sintiendo que mi raíz no podía estar muy profunda porque en algún momento me iban a sacar, cosa que obviamente no pasó. Y al final yo me mudé de Guayaquil para Quito, Quito estuve un tiempo en Alemania estudiando, luego volví, luego me enamoré de un brasileño, me casé con él, nos fuimos a vivir a Portugal, luego fuimos a vivir a Brasil y luego nos fuimos a vivir a Nicaragua, pues a Estados Unidos y ahora estamos en Asia, en Taiwán. Pero creo que esa infancia de ver a gente de dos lados, de un lado por el otro, y de no sentir que estaba tan aferrada y de ver que la gente puede circular y vivir y ser felices en otros lugares donde no había nacido o quizás no tenía una familia, hizo que fuera para mí tan fácil venir e instalarme y ser feliz en cualquier lugar en el que me han puesto. Ok, ok. Entonces, definitivamente el tema de viajes es completamente natural para ti. Vivir en otros lados. O Vivir sea, en otro lado. no siento que me voy a morir si no estoy en Guayaquil. O sea, me encanta volver a Guayaquil. Hay cosas que uno extraña, de la comida, pero son cosas que se pueden recrear en otros lugares. Claro, claro que sí. Y ahora, obviamente de una infancia tan marcada con el tema del viaje, con el tema de esa promesa de regresar, eh, a ser cronista de viajes hay una distancia muy grande, ¿no? ¿Qué crees que determina tu oficio? Que tú digas, quiero escribir crónicas, quiero escribir sobre viajes, por ejemplo, no ficción. Fue el tema de la no ficción. Yo estaba en el colegio y un querido amigo me regaló noticia de un secuestro. Yo era muy lectora de García Márquez, pero era lectora de García Márquez de las novelas y los cuentos. No había leído al Gabo periodista que descubrí en ese momento y fue así como que se abrió el cielo y salió un haz de luz dorado y dije, yo quiero hacer algo así, porque estaba leyendo, comencé leyendo pensando esto es una novela y cuando me di cuenta digo, eso no es una novela, esto pasó, yo vi esto en las noticias. Y ese fue no había ni siquiera entrado a la universidad, pero yo sabía que eso quería hacer. Terminé escogiendo periodismo, estudié comunicación social en la Universidad Católica, entré a un periódico y eso me dio las herramientas para lo que hago ahora. Saber hacer una entrevista, investigar, leer documentos, buscar cuáles son los puntos en blanco que no están haciendo mucho sentido y hilar mejor aquí para que se pueda explicar. Pero
cuando estaba estudiando periodismo siempre estaba pensando en quería hacer algo como lo que hizo Secuestro. Tenía esa ambición y era lectora de Etiqueta Negra. Entonces yo quería escribir por Etiqueta Negra, ese era mi sueño. Pero tenía un contrato de exclusividad en el que no podía escribir nada que no fuera dentro del periódico. Esta peruana que dirigía Julio Villarracha, que ya está, pero 10 años. 10 años, sí, y es una revista mítica de crónicas, cosas de y de hecho ahí hay algunos, me parece que la historia de Cristiano Ronaldo sale ahí, sí, y, ok, entonces te dice, bueno, imagínate que te has ganado una beca, que es lo que quieres hacer, llegas a Etiqueta Negra y empiezas a escribir crónicas. Exacto. Entonces empiezo, tenía todas las herramientas de la reportería, del periodismo, pero todavía no tenía voz. Entonces empecé a aprender a soltarme, a no estar escribiendo con esa falta de identidad con la que a veces tienes que escribir en un diario. Tu voz no puede ser reconocida. Empecé a buscar el juego con las palabras, a ver la riqueza de la no ficción, de poder usar la creatividad de las palabras al mismo tiempo que están siendo muy preciso con los datos y con las declaraciones y todo. Y eso fueron unos años absolutamente divertidos y fue una época muy interesante porque además acababa de nacer mi hijo. Entonces fue el momento en que mi sueño se cumple. Nace mi hijo, estoy escribiendo en Etiqueta Negra, salía con el bebé para hacer las reporterías, escribía con el nene en el canguro. Y Etiqueta Negra fue mi escuela. Ahí fue donde me convertí en la escritora de No sé cómo soy ahora. Ese es el recorrido. Es un poco, bueno, gran recorrido, digamos, ahora. Muy claramente. Exacto. Entonces, sin embargo, conforme vas avanzando, tienes otra impresión. No sé qué. Yo dudé tanto de eso que sentada, pero hay una cosa que yo tengo como cuando empiezo a escribir algo, estoy reporteando y leo y hago entrevistas y voy por un lado, voy por el otro, pero llega un momento en que me siento con mi editora y comienzo a hablarle, con mi editor y comienzo a hablarle. Y la primera cosa que le cuento termina siendo la entrada a la historia. Y lo primero que le conté a Eliezer Budasov fue eso. Y luego le dije, pero es que no puedo comenzar así, porque la gente va a pensar, este es un machista horroroso, qué tipo tan desagradable, y no van a querer seguir leyendo. Porque mejor vamos a comenzar por esta escena tan bonita de él poniéndole los audífonos a los niños y Wim Wenders viendo eso y instalando esa misma escena en la película y esa Story, copiando lo que el Vasco acababa de hacer. Pero al final, discutiendo, llegamos a la conclusión que en realidad esa parte es mucho más impactante porque te habla sobre lo que el gran talento de este hombre también es un gran impedimento para su vida diaria. Es alguien que tiene que salir a la calle con tapones en los oídos porque el ruido lo molesta muchísimo y es alguien que vive del sonido, alguien que crea arquitecturas para películas y que anda grabando las cosas más impensables. Vive su vida, el rumor de las hojas en la mañana, las graba, las tiene etiquetadas, todo eso, pero no puede tolerar un montón de cosas y no puede tolerar que la mujer que ama le hable hasta que no haya pasado un montón de tiempo y él haya podido prepararse para empezar a escuchar. Era mucho más, te decía mucho más sobre Vasco esta primera parte, que fue lo primero que conté, que la otra escena que es muy bucólica, bonita, y que sí, es parte, o sea, es el tipo que nos presta sus oídos para entender el mundo, pero no te habla de la dificultad de él, que no tiene tolerancia a ciertos sonidos y hacia ciertos... que no tiene tolerancia a un montón de cosas. Y es una persona tan simpática, pero reacciona de una forma tan dura cuando una vez hay una escena en este perfil que fue dentro de mi carro. Le dije que le daba un aventón porque habíamos encontrado un grupo de amigos. Yo le dije, te llevo para más adelante para que tomes el metro porque está cerca de mi casa.
y encendí el auto y empezó a sonar la música. Yo manejaba sola con la música bien alta cantando. Cuando empieza, el hombre empieza a darle golpes al aparato de sonido de mi carro. Apagué así como respirar tranquilo. El sonido es muy duro. Había que ponerlo. Me arriesgué. Y lo más curioso es que yo dije, uy, todo el mundo lo va a odiar, todo el mundo va a hablar de eso. La cantidad de gente que me ha dicho, a mí me pasa lo mismo. A mí no me gusta escuchar nada cuando me despierto. Yo me siento muy tranquila y ayudada de mucha gente que se identifique con eso. Sí, justo. Y ahí también porque tiene una frase, ahorita le estaba buscando una cosita de la golondrina, que realmente cuando la leí, a ver, es poesía, pero más allá de eso es. A ver, él es un sonidista, y creo que la palabra sonidista se queda muy pequeña para lo que él realmente es. Pero en una frase, que si tú la recuerdas, quería que la digas, pero es en una frase puedes realmente sentir el silencio. Todo lo que sigue sonando alrededor de un gorrión que se mueve. Entonces, gracias, no recuerdo la frase, pero sí, cuando leí esa frase decía, ¿cómo una persona que se despierta en las mañanas y le dice a su esposa, no me hables, puede también crear con palabras o transmitir el silencio, ¿no? Esa sensibilidad del personaje? Es justamente ese contraste es el que está a lo largo también de todos sus personajes, y es lo que te cautiva, lo que te impulsa a seguir leyendo. Sí. El tema con Bad es que yo me preguntaba mucho cómo se puede vivir con algo que es tu mayor talento, pero al mismo tiempo es una maldición. O sea, no conseguir, es una persona muy sociable, pero no consigue comer con sus compañeros en los rodajes, porque le molesta el sonido de los otros cuando mastican. No tolera a la gente que mastica chicles. O sea, la vida es muy complicada. O sea, va a un lugar y hay una licuadora y se siente muy mal. O sea, físicamente tú ves que no se siente bien. Pero al mismo tiempo, cuando ves una película donde él ha sido el sonidista, es una arquitectura que hace parte de la narrativa. O sea, si alguna vez pueden ver la película Tabú del cineasta portugués Miguel Gómez, van a entenderlo. Esa fue la primera película de Vasco Pimentel que yo fui a ver en el cine. O sea, en realidad fui al cine a ver Tabú y no sabía que era el sonidista había sido Vasco Pimentel. Pero fue tan magnífico el manejo del sonido en esa película que me quedé sentada esperando a ver quién había hecho esa maravilla. Y salió Vasco Pimentel, que era amigo de Julio Villanueva, que ya me había hablado de él. Y yo, wow. Esa película está narrada en dos tiempos, el presente y un pasado. El presente está en color, el pasado está en blanco y negro. En el presente la gente dialoga y no escuchas diálogos. En el pasado solamente hay ruidos ambientales, los perros que ladran o las sillas que se arrastran o la música que suena en la radio, pero todos los diálogos la gente está hablando en esa parte de la película son explicados por una voz en off, o sea, son contados muy fuertes. Y yo así, wow, esto de aquí es, el hombre es, digamos, un socio creativo de Miguel Gómez en esa parte. Y es una bendición, pero yo no consigo imaginarme cómo es vivir teniendo que bajar de los oídos para salir a la calle. Claro. Y Varios libros, uno que es interesante es 36 estrellas, no me acuerdo el nombre de las estrellas. Joan Didion, El año del pensamiento mágico, ese es muy personal. La biblioteca en llamas de Susan Orlean. Y así, con esos de ahí te puedes enamorar del género. Aquí en Perú hay cronistas estupendos, así que te recomiendo que busques cualquier libro de Joseph Zárate. Joseph es de un talento extraordinario. de hecho, mañana conversar. Mañana converso con ¿No? Joseph.
Cuando se realiza la conquista del Perú, vienen cronistas, muchos cronistas. Siempre los cronistas están escribiendo, muchas veces no desde su punto de vista, sino para quién escriben y a qué rey sirven, o quién es su jefe, o su rey. Entonces, de ahí que muchos cronistas antiguos, no coinciden muchas veces en las historias, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿no? Ya con los libros de historia, con que es la más, Gusto, que es uno de los autores más creíbles de investigaciones que han hecho sobre el Perú antiguo. Entonces, mi pregunta es al respecto. Cuando usted escribe sobre este sonidista y las formas como él tiene, porque todos los artistas, ¿no? Los artistas en general son excéntricos, tienen sus formas, tienen sus modos, y hay que entenderlo, ¿no? Porque eso es. Muchos de nosotros tenemos algo de artista, de repente la música, la cultura, el arte, y a veces necesitamos de alguien que saque ese artista de ellos. A veces no lo tenemos, no tenemos la oportunidad de hacerlo. ¿Cómo le inspiró el nombre Necesito hoy saber de tu vida? Ahora, ¿su libro solamente se basa a ese sonista o hay otros, sobre otros artistas? Hay varios. Está Cristiano Ronaldo, hay un perfil de Eusebio, que fue el gran futbolista portugués, hay un perfil de Roberto Carlos. De ahí viene el título del libro, de la canción ¿Qué será de ti? Necesito saber de tu vida. Porque en mi caso, este es un libro de perfiles. Y esto de necesito saber de tu vida es una cosa que alguien muy curioso está queriendo enterarse. Y yo soy esa persona cuando hago una crónica. Yo necesito saber. Es una necesidad, es como una obsesión. Quiero saberlo todo y leo alrededor de las ideas alrededor de esa persona y hablo con la gente que lo conoce y hablo con esa persona, hago un seguimiento de su vida. Pero un perfil es una biografía, un perfil es una fotografía, es una instantánea de un momento de la vida y de una cierta idea y de un cierto sentido narrativo. Entonces, eso es. El título viene de la canción de Roberto Carlos y Roberto Carlos de los perfilados. Muy interesante.